5 minutos perdemos aquí. De lo que cargamos. Le subo like. ¿Qué es el link? Y hasta que se conecten todos. ¿Y qué van a hacer mañana? Pues anoche le van a cascar. Bueno, vamos a continuar. Ya con esta pequeña introducción vamos a ir desarrollando el contenido del tema. Vamos a ver un tema, uno de los puntos, el caso fortuito. A ver, ¿quién sabe qué es el caso fortuito? ¿Alguien? El caso fortuito existe cuando el suceso que impide el cumplimiento de las obligaciones no era predecible cuando de una diligencia normal, pero de haberse podido evitar, se habría evitado. Se dan muchos casos o accidentes, entre comillas, que se puede señalar respecto a hechos ilícitos que pueden causar daño a un bien jurídico protegido. ¿Ya? Un ejemplo que yo siempre pongo, cuando, por ejemplo, estamos manejando un vehículo y lo parqueamos en una pendiente. Nosotros pensamos que el auto, poniendo freno de mano, es suficiente y que el auto se va a quedar. Pero resulta que puede haber alguna circunstancia en la cual el peso puede hacer que sea insuficiente el freno de mano o la pendiente pronunciada, y este puede deslizarse y causar daño. Yo me acuerdo, hace un par de años se han dado casos en los cuales ha habido estos problemas, ¿no? No específicamente de un parqueo, sino de la prolongación de la Pando. 2 camiones han perdido su freno y han empezado a bajar, y para evitar causar mayores daños. Sí, perdón, ¿alguien quería comentar algo? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. ¿Había alguna pregunta, tal vez? Bueno, continuamos. Les decía que en ese caso, ¿no? Esos camiones tuvieron el problema de los frenos, entonces no podían frenar. Entonces, ¿qué hacen? Para evitar un daño mayor, empiezan a chocarse con los autos parqueados, se suben la acera con los autos, con los árboles para tratar de frenar, ¿no? Entonces, son circunstancias en las cuales uno, dentro de la lógica, debería prevenir. Un auto tiene que estar, pues, en perfectas condiciones de frenos, si queremos operar. Pero sabemos muy bien, como nosotros no somos mecánicos, no sabemos mucho de la parte mecánica, solo sabemos ponerle gasolina y manejarlo, y para de contar, muchas veces se nos puede presentar. Entonces, un caso fortuito sería este accidente, en el cual, lastimosamente, podemos causar daños a la propiedad privada. Dios no quisiera, podríamos incluso hasta matar a alguien, atropellar a una persona en estas circunstancias, ¿no? Entonces, estamos hablando de un caso, nuevamente,
en el cual se podría prevenir, se podría evitar, si tenemos un vehículo que está en perfecto estado, ¿no?, de operabilidad, frenos buenos, ¿no? Pero puede ser de que en las circunstancias no se dieron. Doctrinalmente, en derecho, el caso fortuito es el escalón posterior a la fuerza mayor, que es aquel evento que no puede ser previsto ni que debe haberlo sido. Podría haberse evitado, pero por circunstancias ajenas a la voluntad se ha dado, ¿no? O por ejemplo, otro ejemplo, estamos haciendo un talado de un árbol, ¿no? Muchas veces un experto puede calcular dónde va a caer las ramas, pero un inexperto puede causar, digamos, daños. Cortar una rama que puede caer al vecino, a un vehículo, entonces puede causar daños. Puede ser previsible, pero muchas veces la naturaleza no se puede prever, ¿verdad? Una lluvia torrencial, por ejemplo, sabemos muy bien, por ejemplo, que en Tiquipaya siempre tienen problemas en fechas de lluvias. ¿Por qué? Porque viene la riada, viene con más zamorra y causa daños. Es previsible, pero muchas veces la naturaleza no se puede evitar, ¿verdad? Pero ahí vemos de que hay pues daño a bienes jurídicos, pueden perder dinero, propiedades, incluso la vida en estas circunstancias. Odio esto, por eso. A ver. Eso ya está. Ya. Es un caso fortuito. El caso fortuito es un hecho imprevisto que no es posible de existir y cuyas características corresponden a la imprevisibilidad, hechos súbitos, sorpresivos o insospechados o irresistibles. Los efectos del hecho no pueden ser exitosamente enfrentados o detenidos por una persona común. Imagínense el camión que se está bajando la pendiente. ¿Habrá la forma de detener el vehículo? Estaba parqueado, el chofer lo parqueó, puso freno de mano y confió y se bajó y a realizar otras actividades. Entonces el vehículo empieza a retroceder, a bajarse la pendiente. Aunque pudiera hacer algo, sería imposible el poder retener el vehículo. Uno, por el peso, otro por la pendiente, y bueno, otros elementos que obviamente van a ser imposibles de tener un hecho que puede causar. ¿Se está entendiendo, verdad? Sí, doctor. Perfecto. Ahora vamos a hacer una diferencia un poco entre lo que es un caso fortuito y una fuerza mayor. Aunque la doctrina, ¿no?, y muchos países consideran que el caso fortuito y la fuerza mayor es lo mismo, aunque otros señalan que hay diferencias entre uno y otro. Si bien ambos conceptos son difusos y en muchos casos la legislación los confunde, la doctrina jurídica coincide en señalar que si bien en ocasiones se puede obligar a un deudor a cumplir una obligación que incumplió por caso fortuito. Es decir, Pedro me debía 100 bolivianos. Pero Pedro, que tenía que pagar el día viernes, sufre un robo. Es un caso fortuito. No es que no deseaba pagar, sino que circunstancias ajenas a su voluntad, que podía prevenirse, pero no lo pudo lograr, le roban el dinero. Pero
la legislación señala de que si bien no me paga ese día, me va a pagar mañana. No se puede exigir nunca una obligación que se incumplió por fuerza mayor. Es decir, al deudor no le puedo decir, ah, ya, como no me has pagado hoy día, por ende tienes una multa, un castigo, y de los 1.000 bolivianos que me debías, mañana o pasado me vas a pagar 1.100 bolivianos. Es un caso fortuito. No hay la posibilidad de obligarle que cumpla su obligación por fuerza mayor. Pero cuando hablamos de el caso fortuito en derecho penal, ¿no? Un poquito se complica las circunstancias. En Nicaragua se le da un sentido de conceptualización diferente, pero con el mismo resultado, estableciendo que el caso fortuito tiene íntima relación con los hechos producidos por mano humana, aunque fuese dado de forma colateral o no directamente. Y el caso fortuito mayor asociado a la naturaleza. Dentro de la lógica, en Nicaragua, uno es un caso producido por el hombre, ¿no? Y el otro por la naturaleza. Es decir, el caso fuerza mayor por la naturaleza y el caso fortuito por la mano del hombre. Ahora bien, vamos a comprender qué es el caso fortuito. Y diríamos que es aquel acontecimiento de origen interno o externo que imposibilite de evitar aún el caso de que sea predecible. El tema, por ejemplo, del vehículo que se baja a la pendiente, ¿podríamos prevenirlo? Claro que sí. Podríamos haber puesto freno de mano, la dirección girarlo en sentido contrario, cosa de que la pendiente no haga que se vaya recto, sino se incline hacia una parte y se pueda detener ahí. O mejor colocar, digamos, unas cuñas para evitar que se baje el vehículo. ¿Una tormenta puede preverse? Claro que sí. Cuando, por ejemplo, escuchamos truenos, decimos, ah, se viene la tormenta, pero sus efectos nocivos serán inevitables. Yo sé que va a llover. ¿Podré hacer algo para que no se mojen las cosas? No, porque nuestra voluntad no puede ir sobre algo que no podemos, ¿perdón? Controlar, exactamente. Un camión que sufre un daño en los frenos y se desliza por una pendiente no puede ser controlado por el conductor, pudiendo atropellar a los peatones que se encuentran en su camino. Entonces, ahí vemos claramente lo que sería un caso fortuito. En este caso fortuito, ¿habrá responsabilidad? Lastimosamente, sí. En Bolivia no hay, ¿no?, esta inculpabilidad propiamente cuando existen ciertos elementos propios en los cuales se reconoce la responsabilidad. Que ya no es dolosa, es culposa, sí, pero existe responsabilidad. Atenuada, claro que sí. La inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad. Significa la falta de responsabilidad ante el derecho penal por falta de la voluntad o el conocimiento del hecho. Ahora, en algunas circunstancias, la voluntad es importante. Cuando habíamos visto el dolo, es la comisión de un ilícito premeditado, intentando siempre hacer un daño, buscando un objetivo. Yo quiero matar a fulano de tal, entonces existe la voluntad. Agarro una arma blanca, arma de fuego, voy, lo encuentro, le disparo 2, 3, 5, 10 disparos y lo mato. Ahí estamos hablando que hay voluntad, hay dolo, hay premeditación, hay alevosía, que es diferente a lo que habíamos dicho, el enfrentamiento entre dos personas que estamos tomaditos y discutimos y empezamos a golpearnos. Yo le doy un golpe tan certero
que lo hago caer y se golpea la nuca con el filo de la mesa o contra la acera y muere. Ese hecho, con diferencia del otro, es la voluntad, ¿verdad? En el caso de inculpabilidad podemos encontrar varios elementos en los cuales la voluntad puede ser, digamos, sujeto a la ausencia de responsabilidad. Cuando los hombres van a hacer su examen con el proctólogo, ¿saben quién es el proctólogo, no? El ciudadano, hombre, mujer, quien le hace el palpado rectal al hombre con fines de revisar la próstata para determinar si tiene algún problema, ¿verdad? Si hablamos del efecto de la violación, hemos dicho que la violación es el acceso carnal con fines libidinosos y el acceso carnal. Si hablamos de la revisión médica, tanto ginecológica como proctólogo, hay pues la penetración vía anal o vía vaginal, pero ahí no hay la voluntad del autor, ni tampoco tiene fines libidinos, sino más bien existe pues una aceptación que no es con mucha voluntad, porque ninguna mujer está feliz que le hagan la revisión ginecológica, ni tampoco el hombre está feliz cuando le hacen la revisión anal y lo que es la próstata. Pero en estas circunstancias, estos dos hechos que podrían ser identificados como violación no existen porque no están presentes algunos elementos, ¿verdad? Esto tiene una relación estrecha con imputabilidad, así no puede ser culpable de un delito quien no es imputable. Bueno, esto también hemos visto, el tema de la imputabilidad se refiere un poco a la personalidad y a las capacidades, ¿no? Una persona menor de edad es inimputable, ¿no? Menor de 14 años, de los 14 años para arriba sí es imputable, según las normativas del Código de Niña y Adolescente va a ser juzgado. Si es mayor de 18 años, ya por el Código Penal, ¿no? Si una persona es discapacitada, está mal de la cabeza o no tiene, digamos, la identificación de la realidad, no es responsable. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Ninguna, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de la inculpabilidad? Aquí nos vamos a dar cuenta por qué una persona no sería responsable de un hecho ilícito si hemos dicho que cuando se comete un acto, que sea acción o omisión, que causa un daño a un bien protegido, tiene pues una sanción. Pero aquí vamos a ver cuáles son las causas para evitar esas responsabilidades. Las causas de inculpabilidad son hechos que absuelven al sujeto en el juicio de reproche porque destruyen el dolo o la culpa, destruyen el vínculo ético-psicológico que se requiere para la existencia del delito. La causa, la justificación, destruyen la antijuricidad del acto típico. Las causas de inculpabilidad convierten a una persona en incapaz penalmente, que no son responsables. En el ejemplo de hace rato, el médico proctólogo y el médico ginecólogo, dentro de la lógica jurídica, con la penetración y el acceso carnal, porque hemos dicho que no necesitamos realizar la violación con un miembro masculino, ¿no? Con un pene, puede ser con los dedos, ¿no? O con cualquier otro objeto que produzca penetración. ¿Qué ocurre? En el proctólogo te mete los dedos para palpar la próstata. El ginecólogo utiliza ciertos elementos, para no conozco los nombres, pero introducen para la verificación de lo que es la cavidad vaginal y el útero, ¿verdad? Entonces,
Si vemos el concepto de violación, podríamos asimilar a un acto desde visión prostática o desde visión ginecológica. Pero ahí existen elementos que lógicamente absuelven a estas dos personas de una responsabilidad penal por un delito que no existe. ¿Ya? Hay varios hechos que podemos, digamos, ejemplificar que nos denota la inculpabilidad. El autorrobo, también estaríamos hablando de una inculpabilidad. Ahora, hay otro delito, ¿no? Que dice, la esposa que roba al esposo, supuestamente tampoco tiene culpabilidad. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Alguien? ¿Me podrías responder por qué? Si la esposa le roba algo al esposo, ¿no es responsable? Ahí podríamos ver, ¿no?, la justificación de que hay bienes que son de los dos. Por consiguiente, si tenemos un auto y la esposa se lo lleva, no puede denunciar por robo, porque a la vez es de ella, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por ese análisis jurídico es de que no se considera robo cuando la esposa se lleva algo del esposo, a menos que demostremos de que el bien es de propiedad única de la persona. ¿Verdad? ¿Se entiende, no? Otro elemento que hay que observar es el error. El error es una discrepancia del conocimiento con la realidad, una falsa concepción que en ocasión puede ser la ausencia de conocimiento de esa realidad. Podría ser un error que me he hecho unos traguitos un viernes como hoy, y yo vivo en una urbanización donde todas las casas son iguales. Y yo, en mi estado etílico, me confundo y me entro a la casa del vecino. ¿Es un error? Es un error que tal vez al vecino no le parezca tan error si aparezco en la cama de su esposa, pero es un hecho que podría cometerse por error, porque si tenemos las casas iguales, pero ustedes no me están preguntando, ¿y cómo voy a entrar a la casa si no tengo la llave del vecino? Son elementos que podrían pasar, digamos, si, por ejemplo, hay urbanizaciones que son abiertas, en las cuales no tenemos una verja. Entonces, yo me podría ingresar, digamos, por el patio trasero o ingresarme por la ventana pensando que es mi hogar, ¿no? Ahí ya viendo de que los muebles, otras circunstancias, ahí me van lógicamente, a identificar que me estoy equivocando. Ahora, si estoy en un estado etílico demasiado fuerte, tal vez ni me dé cuenta y me meto ahí en el piso y me duermo hasta el día siguiente. Pero dentro de una lógica, ciertas circunstancias podrían ser atribuibles a una ausencia de responsabilidad. Pero no nos olvidemos, esto es doctrinal. No podemos utilizar esto para meternos a la casa del vecino, porque en nuestra legislación esto no es aplicable. Nos van a meter un proceso penal por allanamiento. Clases de error. Ahora vamos a ver cuáles son las clases de error que la doctrina prevé para la inculpabilidad, pero lógicamente esto es doctrinal. En nuestra legislación, como hemos dicho, la inculpabilidad existe en algunos delitos, no en todos, y no para todas las personas, como vamos a ver más tarde. Error de derecho. No produce efectos de eximentes, ya que la ignorancia de la ley nadie aprovecha. Sabemos que en Bolivia la población en general desconoce el ordenamiento jurídico boliviano y no puede alegar que por falta de conocimiento no es responsable por sus actos. Sabemos que matar está mal, moralmente lo sabemos,
La religión no los dice. Entonces, esto había sido también delito. Hay muchos delitos que sin duda no se los conocen. Un ejemplo les voy a dar. Hace un par de años atrás, antes de la pandemia, yo tengo un cliente, el cual se lo veo algunos procesos, me llama en la avenida, el camino hacia el Valle Alto. En la tranca lo habían detenido. Y él asustado me llama y me dice, doctor, me han detenido en la tranca, me están llevando a la FELC-CC. Y le dije, ¿qué ha pasado? ¿Has atropellado a alguien? ¿Has chocado? ¿Qué ha pasado? Doctor, nada. Yo estaba llevando mis cositas a Punata, donde tengo mi casa. O sea, él tiene casa en Punata y tiene acá. Entonces, no le han sabido explicar y él tampoco, tal vez, no ha sabido entender lo que le explicaba. Yo llego a la FELC-CC, ¿ya? Y me explican que según una ley que es muy poco conocida, está prohibido transportar gazafas sin autorización. El señor que estaba llevando 5 gazafas de gas a su casa en Punata, que lo había comprado aquí. Raro que al venir no le han dicho nada, pero al llevar lo detienen y lo llevan a la FCC por la aplicación de esa normativa que él estaba llevando gazafas de gas y que la normativa prohíbe llevar cantidad de gazafas. Sin duda, nosotros como futuros hombres de derecho, aún conociendo las leyes, desconocemos la totalidad de normas. Y reconozco que en ese momento yo también desconocía esa ley. Pero por un error de desconocimiento de la norma, y como no tenía antecedentes y acreditó que había comprado las gazafas y que tenía su casa en Punata, pudimos salvar la situación. Caso contrario, se debería iniciar una acción penal. ¿No? El fiscal, al analizar el hecho, que no había dolo, no había culpa, sino un error del desconocimiento de una norma, vio lo más favorable y dejó ir a mi cliente. Pero realmente fue un susto. Incluso hasta yo me asusté, porque la verdad, no conocemos todos los ordenamientos jurídicos, pero debemos conocerlo. Error accidental. Avesato ictus o error en el golpe. Esto se da cuando el resultado no es precisamente el querido, pero es el equivalente. Nos vamos al ejemplo de la pelea callejera que normalmente alguno de nosotros tal vez hemos tenido en algún momento en nuestra vida. Hemos estado discutiendo, no le hemos querido hacer daño, pero sí le queremos poner el ojo en tinta, pero no le queremos hacer mayor daño. Lastimosamente le damos un golpe tan preciso y tan severo que le partimos la jeta. Fractura de nariz, comprometemos el tabique, ¿no? Y esto puede poner en peligro de la persona. No fallece, pero tenemos lesiones leves o graves. Y eso en el Código Penal, artículo 270, 31 y 72, nos habla de que existe una responsabilidad penal, ¿no? Incluso reclusión por las lesiones existentes. Entonces, son circunstancias que nosotros podemos caer en circunstancias. Por eso siempre les recomiendo a mis queridos alumnos, si son medio calentones, no fallen demasiado y tampoco miren feo a nada. Podemos ganarnos un proceso. Avesatio impersonal o error en la persona. Esto es cuando el error versa sobre la persona motivo del delito. Si, por ejemplo, yo me puedo confundir, ¿no?, con otra persona y un hecho fortuito puede llegar a un delito.
Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a hacerle bromas a mi hermano, ¿no? Entonces, agarro mi lapicero y me acerco y pienso que es mi hermano, la persona que está caminando en la Ayacucho Arenas, y con mi lapicero en mano le pongo en la parte posterior de la espalda y le digo, la billetera, el celular, pensando que es mi hermano, que va a reconocer mi voz y va a pensar, va a reconocerme y va a pensar que es una broma, siempre se ha dado. Pero sin embargo, por error, no es mi hermano y piensa que es un asalto. Y dentro de la lógica real, es un asalto para esa persona. Para mí es una broma, pero ahí podemos caer en un error. ¿Qué es delito? Obviamente. ¿Que podía ser robo agravado? Claro que sí, porque si vemos el robo agravado es el quitar, el robar la propiedad con un arma blanca. Para él es un arma blanca, para mí es un lapicero, ¿verdad? Abesatio in delicti o error en el resultado. Esto es cuando se ocasiona un suceso diferente al deseado. Podemos utilizar el mismo ejemplo. El muchacho asustado puede agarrar su billetera, su celular, botármelo y empezar a correr. ¿Y qué ocurre? Cruza un auto y lo atropella. Es un hecho que no lo hemos buscado, que no lo estábamos deseando, pero lastimosamente ha ocurrido. Entonces pueden darse varios hechos que por error se pueden causar. El error de tipo. El error de tipo tiene como efecto principal eliminar el dolo. Si el dolo es la voluntad de realizar el tipo objetivo, con conocimiento de todos y cada uno de estos elementos, evidentemente el error que recae sobre el conocimiento de alguno de los componentes objetivos eliminará el dolo en todos los casos. En el caso, por ejemplo, de la revisión ginecológica, una señorita va y revisa, o sea, hace una revisión médica, ¿no? Ella da la voluntad o autoriza la revisión ginecológica, ¿no? En la revisión ginecológica se hace una exploración externa como interna. En ese hecho no hay delito, no hay dolo, pero sí hay voluntad, tanto de la persona que acepta la revisión como del médico que realiza la revisión, porque si no realiza la revisión no va a poder encontrar los motivos por la consulta que se le está haciendo. Si ahí vemos la revisión del hecho, la acción u omisión, se puede asemejar al delito, pero ahí no hay el fin libidinoso, el placer que le genera al autor para que constituya delito. Porque puede haber, digamos, no hay violencia, pero sí podría haber una intimidación, decir, señorita, yo como médico ginecólogo tengo que revisarla, porque si usted no se hace, por ejemplo, un control de papá Nicolau, puede generar, digamos, un cáncer temprano. Entonces, le estamos infundiendo algún temor para que se pueda hacer la revisión. Pero en esas circunstancias hay intimidación, pero no hay el fin libidinoso para que constituya el delito. ¿Se está comprendiendo, verdad? Clasificación de error de tipo. Hay el error inevitable, el error vencible. El error inevitable es aquel que no tiene la posibilidad de evitarse. Cualquier persona en la situación del autor
y aún actuando con la máxima diligencia, hubiera cometido el mismo error, el autor ni sabía ni tenía la conciencia de que realizaba una conducta típica. Yo me acuerdo, hace un par de años, yo viajé al trópico de Cochabamba y fuimos en movilidad. Resulta de que uno entra a las sendas y la verdad uno no conoce, ¿no? Uno ve un canchón y piensa que uno puede ingresar, parquear y hacer algunas actividades de picnic, ¿no? Y resulta de que hacemos eso, ¿no? Porque había un arroyito, era bonito, nos entramos, nos parqueamos, 2 autos lado a lado, bajamos nuestras cositas, nos entramos al río. ¿Y qué debíamos estar haciendo? Allanando. Porque era un predio, de alguien pertenecía, ¿no? Pero es un error involuntario. Error vencible, el error que se podía haber evitado y si el sujeto activo hubiera actuado observando el cuidado debido, el sujeto no actúa con dolo, pero se tiene que comprobar si ha actuado con imprudencia, es decir, si ha superado el riesgo permitido infringiendo el deber de cuidado que se exige. En realidad, muchas veces somos imprudentes. No es que queremos cometer algún hecho antijurídico o no queremos causar daño, pero sí cometemos imprudencia. Hay muchas personas, por ejemplo, en la Blanco Galindo, corren mucho, están corriendo a 60, 70, 80, 100 kilómetros por hora. Son imprudentes, no quieren cometer un delito, pero su imprudencia puede ocasionar daños, choques, lesiones, hasta muertes. ¿Cómo podemos ver que un error puede convertirse en un delito? Error y la ignorancia. Es aquí un poquito lo que decíamos hace rato, que por la ignorancia, en algunos casos, en la antigüedad, se consideraba como una causa de falta de responsabilidad. Yo decía, no sabía, no conocía. Ah, bueno, por ausencia de conocimiento no es responsable. Pero hoy en día en nuestra legislación esto no es admisible. No podemos decir por ausencia de la norma, por falta de conocimiento de la norma, no tengo responsabilidad. Hoy en día, aunque no conozcas, eres responsable. El estado intelectual que implica la inexistencia del conocimiento de algo, dice que es la ignorancia. Todos en algún momento caemos en ignorancia de algún conocimiento específico. Yo personalmente no tengo conocimiento, por ejemplo, de ingeniería. Mal puedo pecar de decir que conozco algo de eso. Y seguramente alguno de ustedes me dirá, yo no sé de medicina, yo no sé de eso, yo no sé de lo. Pero estamos hablando de un elemento de conocimiento. Pero cuando hablamos del cumplimiento y el conocimiento de las normas, ahí vemos de que es obligatorio el conocimiento de las mismas. Yo no puedo decir que no sabía que matar era delito o que el violar es un delito, ¿verdad? Empero, ese no tiene cabida en el derecho actual, ya que aún sin el conocimiento o con conocimiento es responsable de un delito. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, por favor. Estamos a 1 minuto de conclusión de este segundo periodo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, van a plantearlo ahora o si no, en la tercera reunión. ¿Dudas? Wow, no me molestes. No, te digo siempre.